Hola, soy Duber Snyder Dimate. Me encuentro el día de hoy con mi compañera Amanda Sofía Díaz. Somos estudiantes de cuarto de nocturno de la Universidad Libre, Facultad de Derecho, asignatura de Familia. Me encuentro el día de hoy con la profesional Gina Paola Penagos, que es profesional de la Comisaría de Familia de la localidad 20 Sumapaz. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ejecutivo de alimentos. Bienvenidos. Bueno, Gina, la primera pregunta es ¿cómo se inicia el proceso de alimentos en las comisarías de familia? Bueno, las comisarías de familia es un proceso conciliatorio de las dos partes. Cuando hablamos en tema de alimentos de niños, niñas y adolescentes, porque también podemos liderar procesos de alimentos de adultos mayores, que pues son ya múltiples partes, o sea, puede ser 7, 5, según la cantidad de hijos que tuvo la persona adulta mayor. Se solicita la audiencia. De la solicitud de la audiencia se hace una ubicación de la persona citada. Allí se le explica a la persona que tienes 3 formas de notificación. Una notificación personal, o sea que la persona va y notifica, con apoyo policivo, o sea que va y solicita el CAI más cercano, que lo acompaña a llevar la citación, o por correo certificado. En el área rural, como es en el Sumapaz, nosotros notificamos a los estrados. Desde el despacho notificamos a las personas. Por lo mismo que no hay distancia, no contamos con policía, no contamos con correo certificado, entonces buscamos otras alternativas para hacer llegar la notificación. Bueno, Gina, la segunda pregunta es ¿qué contempla un acta de alimentos? Bueno, en un acta de alimentos manejamos el tema de custodia, explicamos que, o sea, lo primero los generales de ley, ¿no? Las dos partes, el citante y el citado, nombre, cédula, teléfono, ubicación, dirección, correo electrónico. Después se le hace una explicación sobre el que hace la custodia, que es el cuidado de la tenencia del menor, que son garantes de derechos. Ya cuando ellos ya concilian la custodia, pasamos al tema de la cuota alimentaria. Ahí en la cuota alimentaria se fija el monto en valor, que muchas veces se paga en dinero, en efectivo, porque esta acta tiene mérito ejecutivo. Entonces no se puede llevar en especie, que muchas personas dicen, familia, no, yo le quiero llevar mercado, por efectivo, y que se haga una constancia, un certificado de que recibió, entonces a partir de un banco, por efecto, bueno, según los medios. De ahí se explica que se divide en salud, tema de salud que tiene, se hace tema de alimentos, de educación, recreación y el tema del vestuario. Okay. Se le explica que también eso es una parte del 50%, cada de los dos padres que tienen el deber, o sea, 50 el señor, 50 la señora, señor o señora, dependiendo la estructura familiar. Y luego se pasa la reglamentación de visitas, que a ella se fija. Eso es una conciliación cuando las dos partes no están de acuerdo. El Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 111, le da una facultad a los comisarios de familia a hacer una fijación provisional de la cuota. Entonces hace una fijación provisional, puede tener un 40% de los ingresos que tiene el señor, y después se pasa a un juez de familia, el cual tiene que iniciar todo ese proceso. Tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia jurídica entre alimentos para mayores de edad y menores de edad? Bueno, los menores de edad, a partir del Código de Infancia y Adolescencia 1096 del 2008, la que reglamenta a partir de los artículos 111, 129, 130, 131, como hasta la 135 más o menos reglamenta. En donde está la comisaría y nos da facultades en el artículo 111. Ya en el artículo 129, 130, 131 ya tiene facultades del defensor de familia y del juez de familia. Hace poco, el 19 de julio del 2017, salió una nueva ley, que es la 1850 del 2017, la que habla sobre el tema de abandono a personas mayores. Allí se hace el tema, en su artículo 10, si no estoy mal, 10 o 9, habla sobre el tema de alimentos al adulto mayor y cómo se tienen que llevar esos procesos dentro de las comisarías de familia. Bueno, le agradecemos mucho a nuestra compañera Gina Penagos por su amable tiempo y por compartir su conocimiento, y ahora los invitamos a conocer nuestra segunda parte por parte de nuestro compañero Julián Vélez, que nos hablará sobre todo el tema de las competencias que tienen los jueces de familia en el tema de ejecutivo de alimentos.
Muy buenos días, mi nombre es Javier Rolando Lozano Castro, soy el juez 25 de familia de Bogotá, espacio que se encuentra ubicado en el edificio Nenqueteva, en la ciudad de Bogotá, en el piso 17. Ok, señor juez. Señor juez, muchas gracias por la entrevista de parte del salón y de la universidad. Quisiera hacerle unas preguntas, unas precisiones básicas acerca de el ejecutivo de alimentos, el proceso ejecutivo de alimentos. Básicamente en Colombia es un proceso que es muy común y digamos que por ahí comienzan las preguntas. ¿Cuántos procesos maneja el despacho? Si tiene de pronto una precisión clara y si me puede regalar una explicación para el salón, qué es lo que significa ese proceso. Claro, Julián, bueno, en total este despacho está manejando aproximadamente 1000 procesos, puede ser un poco más por el reparto. De esos 1000 procesos, digamos que no tengo la proporción exacta, pero me atrevería yo a indicarle que el 70% de los procesos que se manejan en este despacho y en la especialidad de familia tienen que ver con procesos de alimentos. Okay. La mayoría de los procesos de fijación de cuota alimentaria van a desembocar en un proceso ejecutivo de alimentos, ¿no? O el proceso ejecutivo de alimentos llega directamente de la oficina de reparto cuando ante las comisarías de familia o ante los defensores de familia las partes en conflicto van a conciliación. En esa conciliación los defensores de familia o los comisarios de familia tienen la facultad para fijar una cuota de alimentos provisional. En la mayoría de las oportunidades, esas cuotas fijadas ante comisarios de familia, ante defensores de familia o ante conciliadores particulares en las cámaras de comercio o en los consultorios jurídicos de las universidades son incumplidas. Cuando esos convenios son incumplidos, los convenios suscritos en las actas de conciliación son incumplidos, la persona queda inmediatamente facultada para iniciar un proceso ejecutivo de alimentos que va a tener como base o como título ejecutivo esa conciliación. En ese caso va a llegar directamente del reparto a los juzgados de familia. Cuando el título ejecutivo depende de una sentencia a través de la cual se fijó una cuota alimentaria, el proceso ejecutivo va a ser conocido directamente por el mismo juez que fijó esa cuota alimentaria. Es decir, ya no va a ser sometido a reparto, va a ser conocido o debe ser conocido directamente bajo la misma cuerda del proceso en que se fijó la cuota alimentaria. Estos procesos ejecutivos, como le manifestaba al inicio, son muy recurrentes. La mayoría de las cuotas fijadas son incumplidas. Podría atreverme a indicar que la mayoría de los procesos ejecutivos de alimentos tienen como demandados personas de la fuerza pública, policía, ejército. Son, digamos, las personas que tienen más tendencia a incumplir en esta clase de procesos. ¿El por qué? No sabría decirlo. Me atrevería a decir que por lo que son personas que se encuentran en diferentes o que se ven sometidas a traslados a diferentes partes del país y en cada parte van teniendo alguna relación y por supuesto dejando hijos. Entonces son las personas que más tienen procesos ejecutivos de alimentos, por lo menos en este despacho. Una pregunta, señor juez. El trámite del proceso ejecutivo es básicamente el mismo o parecido al trámite de los procesos ejecutivos ordinarios civiles. Sí, el trámite del proceso ejecutivo inicialmente viene del Código del Menor. Algunas normas del Código del Menor fueron derogadas por el Código General del Proceso, pero en lo que tiene que ver con alimentos, las normas del Código Menor se encuentran vigentes. La demanda ejecutiva de alimentos, como lo señala el artículo 152 del Código del Menor, y como le decía, debe ser conocida en el mismo proceso o bajo la misma cuerda procesal del
que conoció de la fijación de cuota alimentaria. Ok. En este momento, en vigencia del Código General del Proceso, el trámite que se debe otorgar al proceso ejecutivo de alimentos es el indicado en el 430 y subsiguientes del Código General del Proceso. Ok. Bueno, señor juez, la última pregunta, si usted me la concede. ¿Cuál es su concepto general acerca de este proceso ejecutivo de alimentos? ¿Sirve, no sirve o qué sucede después del ejecutivo de alimentos? Por supuesto que sirve, claro que sí. El proceso ejecutivo de alimentos es la única herramienta con la que cuentan los menores representados a través de sus progenitores para hacer efectivo el cobro de las cuotas alimentarias. Es la única herramienta. El proceso ejecutivo, ya cuando está tramitándose, y como le manifestaba bajo el 430 del Código General del Proceso, la mayoría de los procesos ejecutivos de alimentos, y como le manifestaba también, como versan la mayoría con personas de la fuerza pública, pueden ser terminados en la conciliación, es decir, en la audiencia del 372 del Código General del Proceso. La mayoría de estos procesos son terminados en conciliación y a raíz de eso es obvio que el proceso funciona, es un proceso que funciona. Son muy pocos los casos en los que nos vemos obligados a emitir un auto de seguir adelante con la ejecución. Luego de que sale ese auto de seguir adelante la ejecución, los procesos son remitidos a los juzgados de ejecución de sentencias de familia, en donde continúa el trámite de la liquidación del crédito y, por supuesto, si hay lugar y si hay medidas cautelares, pues se continúa con las diligencias de remate de bienes y demás. Pero la mayoría son terminados aquí en la conciliación. Y esto tiene que ver más que todo con que la mayoría de los procesos tienen medidas cautelares de embargo o de retención de dineros en sus salarios, en los salarios de los deudores. Entonces, esos dineros son consignados a órdenes del juzgado y la mayoría de las veces, cuando llegamos a la conciliación, el monto de los valores que se han consignado ya ha superado el monto de la deuda. ¿Me hice entender? Sí. Entonces, cuando llegamos a la audiencia de conciliación, las consignaciones ya han superado ese monto y por lo tanto los conciliamos. En la mayoría de los casos tal vez se consigna o se concilia, perdón, por un poco más del valor que se encuentra consignado para asegurar unas cuotas alimentarias subsiguientes, pero la mayoría son terminados en conciliación. Eso quiere decir que sí funciona el trámite del proceso ejecutivo de alimentos. Okay. Señor juez, le agradezco mucho su amable colaboración con la universidad. Con mucho Muchas gusto. gracias. Con mucho gusto.